bienvenidos a la Cátedra UNESCO 2013, un espacio dedicado a la reflexión sobre los aportes del pensamiento iberoamericano, las políticas de comunicación y los retos actuales de la investigación en comunicación. A continuación veremos el seminario Comunicación, Conflicto y Paz a cargo del profesor Antoni Castell de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenidos. Titulo la sesión como redes sociales como instrumento de movilización y podríamos decir de movilización social y de fiscalización del poder. A partir de unas investigaciones desarrolladas desde el surgimiento de un movimiento espontáneo, primero en los países árabes, la llamada primavera árabe, y después, mucho menos conocido en los medios occidentales, en la sociedad occidental, de experiencias de movilización social en contra de los excesos del poder o para la fiscalización de este poder en diferentes países africanos. Una gran variedad de experiencias heterogéneas, ricas en contenido, ricas en propuesta. Entonces, comenzaríamos por lo que, por el punto de partida, que serían las revoluciones árabes que de alguna forma asombraron al mundo, a todo el mundo, y que desembocaron en la caída de algunos regímenes, como el de Túnez o el de Egipto, el de Yemen, en el que estas protestas fueron canalizadas, fue un movimiento, repito, espontáneo desde la base, y consiguieron derrocar a dictaduras como la de Ben Ali en Túnez, posteriormente la de Hosni Mubarak en Egipto. Las primaveras árabes. Punto de partida, por tanto, de estas primaveras árabes y, repito, en las que tuvo un protagonismo destacado la utilización de las redes sociales, fue la muerte de un pobre en el sentido de pobre de dinero, un vendedor ambulante llamado Mohamed Bouazizi en Túnez, que fue acosado por la policía, que no le dejaba en paz, no le permitía continuar con su sustento de vida, que era su carrito y vendía sus cosas. Entonces, el Bouazizi, acosado, diríamos, ante un problema que no podía, al que no podía responder, tomó un litro de gasolina, se lo tiró encima y se inmoló. Ese es el punto de partida de las primaveras árabes y de la primavera árabe en Túnez, que fue donde, de alguna forma, las redes sociales tuvieron mucho más protagonismo. A partir de Túnez, en principios del 2011, las protestas se extienden con la utilización de forma diferente, no en todos los lugares, no hay un modelo que se pueda extrapolar, la utilización de las redes sociales como instrumento al servicio de esta aspiración de cambio, de acabar con unas dictaduras corruptas, la mayoría de ellas sustentadas por las capitales occidentales. Por tanto, las protestas se extienden por todo el mundo árabe, Argelia, donde el ejército las reprimió de una forma muy eficaz, Egipto, que terminaron, ahora lo explico, Libia, Siria, Yemen, Bahrein, Marruecos, Kuwait principalmente. Entonces, esta es la imagen de Bouazizi cuando se inmola en la calle. El presidente, ahí a la derecha, veis, aquí, veis que el presidente de Túnez las ve venir, Ben Ali, llevaban el poder más de
más o menos 30 años, las ve venir, es decir, que es una revuelta ya incontrolable, al margen de los partidos políticos, desde la base, sobre todo clases urbanas de las grandes capitales, principalmente de Túnez, personas, muchas de ellas que han estado mucho en Europa, es decir, que ya estaban hartos de esta dictadura, que utilizaba la corrupción, el nepotismo, la aparición de documentos en el mismo momento de Wikileaks que demostraban la corrupción de esta familia del presidente, sobre todo de un clan de su esposa, Trabelsi, que tenía intereses en todos los lugares, es decir, que en Túnez no se podía hacer nada al margen de esta familia. Y el presidente Ben Ali, como ve que aquello ya es ingobernable, al cabo de 2 o 3 días de la inmolación de Bouazizi va al hospital a verlo, intentando de alguna manera presentarse como una persona con sentimientos. Aquí tenemos Bouazizi, ¿no? Entonces, las redes sociales en las primaveras árabes, primero, se convierten en el altavoz de un descontento que no puede ser canalizado, este descontento, a través de los partidos políticos tradicionales. O que unos partidos políticos tradicionales o que bien están cooptados por el poder, que les da migajas, o son partidos sin ninguna capacidad organizativa que están en la clandestinidad. Lo importante también es destacar que estas informaciones no solo se quedan en el interior, y la revuelta hubiera podido ser una revuelta al margen de las fronteras europeas. Túnez está a poco más de 50 kilómetros de la frontera de las costas italianas, sino que este descontento traspasa fronteras y se vuelve global. En todas partes, sobre todo en las capitales europeas, siguen con atención estas revueltas. Repito, la primera se produce en Túnez. Las informaciones, por tanto, atraviesan fronteras. Y se sigue el día a día a través del Facebook, de los vídeos, canales de vídeo que montan donde se ve la represión del ejército. Segunda característica, la información es una información al minuto, es decir, que mediante las cuentas de Twitter y de Facebook, todo el mundo que le interese, obviamente, puede seguir todo lo que pasa en diferentes lugares de los países árabes. Repito que comenzamos por el caso tunecino, en el que queda más evidente esta participación de las redes sociales. Tercer punto es que estas redes sociales se convierten en un agente de cambio en favor de la democracia. Es decir, las redes sociales que quizá pues, en Europa occidental son redes de socialización o incluso de chafardeo, no sé cómo se llama aquí, chafardeo, es decir, explicando cosas sin ningún tipo de trascendencia, si he estado allí, si he estado allí. En el caso de los países árabes se convierten en plataformas que apuestan por el cambio y la democracia y con un efecto multiplicador, es decir, que las personas que estaban en sus casas seguramente al consultar estas redes sociales sienten la necesidad también de participar en estas movilizaciones sociales. Es un testimonio, cuarto punto, es un testimonio en vivo y eficaz, instantáneo, de las atrocidades del régimen, que ya no pueden quedar, de alguna manera, no digo en la impunidad, pues es otra cuestión, pero invisibles. En todas partes de Túnez, el gobierno es incapaz, además de controlar todo este movimiento que le sale de todas partes. Los vídeos, las filmaciones de la actuación del ejército, las discusiones sobre los excesos de este régimen que lleva más de 30 años en el poder, enriquecido sobre la miseria de los tunecinos, todo esto figura en YouTube y en las diferentes plataformas que se abren. Y finalmente es una experiencia creo que muy
interesante de lo que podríamos denominar periodismo ciudadano, esta corriente en la cual quizá falta definir los perfiles del llamado periodismo ciudadano, de la participación activa en la formulación de propuestas y de articulación de informaciones. Bueno, después, es decir, las revueltas árabes sorprenden, sobre todo porque además, en el caso de Túnez, se presentaba a Túnez como un régimen estable, un régimen de estabilidad afín a los intereses occidentales, y todo aquello en pocas semanas se desmorona, y no hay posibilidad de contener esta revuelta ni de dejar que las interioridades del régimen se conozcan. Posteriormente, a toro pasado diríamos, porque los trabajos académicos no se pueden hacer en caliente, se ha escrito bastante sobre estas revoluciones árabes. Yo he querido aquí, pues, de alguna manera, destacar un punto que puede parecer de sentido común, pero que es necesario destacar, porque a veces se enfatiza en la importancia que tuvieron las revueltas árabes hasta considerar que fueron las redes sociales las que originaron estas revueltas, y no en absoluto, como destaca Manuel Castells. Es decir, las redes sociales no originan la revuelta árabe. Había un sustrato, un malestar que estaba ahí, un malestar que solo esperaba que hubiera una especie de catalizador. En este caso, el catalizador fue la muerte de este pobre vendedor ambulante, de Bouazizi, que es lo que desata la indignación y con un efecto multiplicador. En Túnez, las revelaciones de Wikileaks amplían el descontento, esto lo he dicho antes, protagonismo de las clases medias, habituadas, diríamos, a estos nuevos códigos, urbanas, estudiantes, profesionales, repito, que tienen la mirada más allá de su propio país. Muchos de ellos se han formado en universidades europeas, conocen perfectamente Europa, saben las interioridades conocen las limitaciones, sobre todo para la promoción social, para la propia imagen del país, de esta dictadura anclada en el pasado. Las redes sociales permiten la organización sin organización, y eso yo creo que es un punto también muy destacado. Es decir, permiten, sin ninguna estructura, sin ninguna jerarquía, la información fluye de forma horizontal. Esto es una característica de estas redes sociales. No hay unas jerarquías, no hay alguien que decida qué es lo que debe aparecer en las redes o no aparecer en las redes. En todo caso, hay unas cuentas de Twitter que son más seguidas que otras, por razones como puede ser la propia credibilidad de lo que cuenta, credibilidad del individuo, pero estas redes horizontales, están hechas de personas en concreto, repito, sin una instrumentalización política como a veces ocurre en otro tipo de protestas. Y los partidos políticos se suman mucho más tarde cuando ven que aquel régimen que creían que era sólido y que iba a perdurar por los siglos de los siglos, pues tiene unas grietas que se abren cada vez más, ¿no? Bueno, los efectos de las revueltas, no de las redes sociales, los efectos de las revueltas. La caída del presidente Ben Ali, lo dejan escapar a Arabia Saudí, vive en Arabia Saudí, todos los bienes confiscados, después aparece todo lo que no aparecía antes, vehículos de lujo, bueno, toda la corruptela de un régimen indigno, ¿no? ¿Qué hacen las redes sociales después de este cambio de régimen? Pues siguen activas, fiscalizando el régimen. Es decir, adoptan otro perfil, que es el de impedir de alguna manera que haya una
intento de algunos sectores de hegemonizar el poder, militares, islamistas, muy fuertes en Túnez. La bloguera más reconocida, Lina Ben Maghi. Esta es la más reconocida, le concedieron premios en Europa, fue reconocida por su valentía, una bloguera de la primera etapa, es decir, cuando todavía existía la dictadura de Ben Ali, y repito que muchos de estas activistas de la red se convierten en fiscalizadores del poder. Otro caso que es Libia, en que la revuelta, en la que se utilizan también las redes sociales, pero no de una forma tan masiva como en Túnez, no es una sociedad tan urbanizada como la tunecina, sometida a otra dictadura de otro tipo, pero al fin y al cabo una dictadura, la de Muammar Gaddafi. Esta revuelta degenera en una guerra civil, con la intervención de la OTAN, que bombardea los lugares donde estaba fuerte Gaddafi. En este caso, lo que hacen algunos activistas es denunciar las prácticas del régimen y de sus milicias. Es diferente del caso de Túnez, en que no había milicias, era un régimen que se derrumbó él solo. En el caso de Libia había afectos, diríamos, a Gaddafi, y resistieron, y muchas de estas milicias se dedicaban a torturar o a hacer desaparecer a personas consideradas de la oposición. Entonces, uno de los símbolos de esta resistencia libia fue un canal de YouTube considerado una referencia obligada. A veces lo único que hacían era colgar vídeos de la cadena global Al Jazeera, que cubrió de una forma bastante interesante las revoluciones árabes. En Egipto fue la caída del régimen de Hosni Mubarak, un puntal fundamental para los intereses de Estados Unidos en la región, un puntal también para el Estado de Israel. Recordaros que Egipto es el único país del mundo árabe que ha firmado un acuerdo de paz con Israel. Con la caída, con esta revuelta, y supongo que os viene a la imagen las protestas de la plaza Al-Tahrir del Cairo, con primero la caída del régimen de Hosni Mubarak y después la caída del régimen que sale legitimada en las urnas, pero que aplica políticas de exclusión en favor de los hermanos musulmanes. En Yemen provocaron la dimisión del presidente al-Saleh, una sociedad bastante rural, obviamente las redes sociales tuvieron menos protagonismo. En Siria, donde fueron muy activas al principio, sobre todo para denunciar todos los acoso y torturas del régimen a esta oposición que se dejaba oír en algunas ciudades principales, Alepo, Damasco, y que deriva en una guerra civil de resultado incierto, porque ya sabéis que en el campo de la oposición está todo, desde la oposición laica en contra del régimen hasta elementos cercanos a Al-Qaeda, milicias del Líbano, chiitas. Para entender un poco el uso de las redes sociales en África, lo que se considera una revolución, la revolución del móvil, es necesario contextualizar. Pocas empresas de telefonía y que fabrican móviles creían que África en pocos años se apuntaría al carro del desarrollo de una tecnología que se consideraba que por sus propias características quedaba al margen de África, confirmando los peores augurios que hablaban de una brecha digital cada vez más importante entre los países desarrollados y los países no desarrollados, ¿no? Entonces, es necesario destacar e incidir en esta revolución del celular. En pocos años, África supera este atraso, sobre todo con
la adecuación de muchas compañías de telefonía a las necesidades de África, en donde más del 50%, la mayoría de los países, no tienen su capacidad adquisitiva es de menos de $1 al día. Y esto, de alguna forma, la extensión de la telefonía de prepago, lo que conlleva que haya miles de personas que vivan de estos accesorios, vendiendo tarjetas por la calle, teléfonos muy baratos, no smartphones, sino muy baratos, ha significado que África tenga ya una conexión a la telefonía móvil que alcanza los niveles europeos, ¿no? 96%, fijaros el crecimiento de 20% anual en los últimos 10 años, 735 millones de móviles sobre 1.000 millones. 96% de prepago, esta es una característica africana, es imposible, no hay capacidad para pagar el smartphone, ahora hablaremos. En Sudáfrica, que es la excepción en África, en todo de África, de alguna forma por su desarrollo, por su capacidad, en Sudáfrica hay más líneas que habitantes. Entonces, los efectos de esta extensión de la telefonía móvil, más allá de lo que hablaremos después, de un instrumento de socialización, instrumento de comunicación, es esta democratización del uso del móvil. Y el paso, que yo creo que no se ha dado en otros continentes, el paso directo de no tener teléfono, ni fijo, a tener teléfono móvil. La mayoría en los pueblitos que no hay ni electricidad, obviamente no hay teléfono fijo. Incluso en las muchas ciudades las carencias del teléfono fijo eran espectaculares, ¿no? Listas de espera de 4 o 5 años para instalar un teléfono fijo en Dakar, en Harare, en donde fuera. Entonces se ha pasado directamente de no tener teléfono a tener un teléfono móvil en este caso. Y otro aspecto a destacar, yo no sé, no conozco el caso colombiano y yo creo que sería interesante después en el debate, si me apuntarais en algo, es lo que llaman algunos autores, yo cito aquí uno de Bruegin, que es la incorporación de las sociedades al margen. Es decir, sociedades que un poco quedaban al margen de todo, pueblos en zonas del bosque, en África lo que se llama el bosque, que habían tenido poco contacto incluso con la administración central y que de esta forma se incorporan. Y es lo que se llama la incorporación de estas sociedades al margen, que ya no viven al margen porque tienen de alguna forma un contacto con el exterior, ¿no? En el Reino Unido, 136 móviles por cada 100 habitantes, en Sudáfrica 134, en Ghana, país del África Occidental, 91, Zambia 78, Kenia 72, tal, hasta la República Democrática del Congo con 25. Pero 25 ya es mucho. Yo lo digo porque yo me he pateado el continente, es decir, es mucho. Los pueblos en África no tienen televisor, es decir, es otro escenario, que no se puede comparar con América Latina, ¿no? Aquí tenéis más o menos los móviles, sobre 500.000 de móviles, ahora son un poco más, estas estadísticas son de no sé qué año, pero son más, están en 700 millones más o menos, pero este cuadro es expresivo de lo que he dicho antes, porque de 500, en 2011, estos 500 millones, 485 millones son no smartphone, lo que hablábamos antes. Usos, ¿qué es lo que aporta lo que se llama la revolución del móvil en África? Pues la conexión con el exterior. Y hay usos prácticos, como, por ejemplo, que los campesinos que antes producían su maíz, sus cacahuetes, en zonas remotas,
y que debían aceptar el precio que les proponía el intermediario que pasaba por allí, ahora son capaces de intervenir porque conocen las cotizaciones de sus productos agrarios. Evitar, de alguna manera, evitar no tanto los intermediarios, sino las prácticas abusivas de los intermediarios. El segundo aspecto es el móvil como instrumento de socialización en una sociedad muy socializada, en el que el contacto directo es continuo y en el que persiste toda la tradición oral que lo marca todo. Es decir, todavía en los pueblos los niños van a escuchar al griot, a quien sea, al cuentista. Es decir, hay una tradición oral que marca todo en África. Marca incluso la cosmovisión, marca la producción literaria. La información, informarse. Pero informarse no solo de lo que pasa en la comunidad donde vives, donde seguramente no sería necesario el móvil por la vitalidad de estas redes horizontales, sino también de lo que pasa en el exterior. Por eso digo, de lo local a lo global. Ya no quedan al margen, informarse. Contactar con los elementos de la diáspora, muy numerosas en algunos países, esta diáspora que vive sobre todo en Europa. Envío de dinero, también como unas prácticas ensayadas con éxito en algunos países, pequeñas cantidades de dinero, convocar protestas, y tenemos ejemplo de convocatoria de protestas con SMS, no hace falta tener el smartphone. La primera protesta importante que hubo en África, en Mozambique, en el año 2010, fue hecha a través de SMS, no de smartphone, que no tenía nadie. Nadie o solo las élites. A través de estos SMS se convocaron los jóvenes en las avenidas de la capital para protestar contra las medidas adoptadas por el gobierno, este gobierno que se perpetúa en el poder. Y con el smartphone, que no deja de ser un signo de estatus, de que se está en una categoría superior, participar en las redes sociales. El móvil no smartphone no necesita internet, entonces vamos al internet, lo que significa internet en África, que es lo que posibilita la existencia de las redes sociales. Vemos que África sigue a la cola en gran parte de los parámetros sociales. Eso, si vamos al IDH de las Naciones Unidas, si vamos al de la corrupción, la transparencia internacional o los parámetros de la OMS, siempre África figura en la cola. Y figura también en las estadísticas World State, Internet World State, de Internet, de acceso a Internet. Pero hay un aumento espectacular de acceso y hay una voluntad por parte de muchos gobiernos de incorporar, de digitalizar. Una de las experiencias más interesantes es la de Ruanda, en que hay el compromiso del 2015 de digitalizar todo el país, de un intento, de alguna forma, de que no quedar nuevamente al margen, ¿no? Entonces, destacar que el acceso es caro para un africano medio, salarios medios de menos de $100 al mes y no creo que una cuenta cueste menos de $70 o $80. Pocas operadoras, muchas de ellas que están conectadas vía satélite, es decir, con una conectividad muy mala, ¿no? Bueno, el móvil, el celular, el smartphone, un signo de estatus por el precio del propio aparato, por el precio del abono, ya lo hemos dicho, permite no solamente la socialización, de la que hablábamos antes, que eso se puede hacer con el teléfono no smartphone, comunicarse, informarse y, lo más importante, penetrar en el universo de las redes sociales. La penetración de Internet por países determinados. Vemos que África
perdón, que Sudáfrica es el que tiene el acceso más alto, países árabes, Ghana, Kenia. Bueno, ¿qué nos permiten estas redes sociales que surgen por doquier, ¿no? Primero, fiscalizar a los dirigentes. Fiscalizar a los dirigentes poco amigos de ser fiscalizados, ¿no? Que controlan los medios de comunicación, ¿no? Eso es otro de los motivos por los que surge este movimiento espontáneo. Lo hemos visto en el caso de Túnez, medios de comunicación controlados por el poder, la necesidad de dar una información sobre lo que ocurre, sobre las miserias de esta dictadura. Fiscalización, por tanto, de estos dirigentes, dependiendo naturalmente de los lugares, ya hablaremos, ¿no? Instrumento de movilización, ¿no? de agitación contra los excesos de este poder, con escasa legitimidad en la mayoría de los lugares. No es una casualidad que las redes sociales sean más activas en la fiscalización del poder y en la movilización, donde hay un control más estricto por parte del poder. Es decir, en Sudáfrica, que puede tener todos los problemas que queráis, pero que de alguna forma ha desmantelado un régimen indigno, denigrante, de segregación racial que estuvo hasta el 1994, lo que ha salido de allí es un régimen democrático, ¿no? Y entonces no hay necesidad de fiscalizar con las redes sociales este poder, porque los medios de comunicación más o menos informan de las corruptelas del poder o de los intentos de manipulación del poder. Instrumento de movilización, como he dicho antes, la contribución al empoderamiento social, con experiencias que después se vuelven universales. Y una de las experiencias más interesantes es la adaptación en Kenia de la llamada plataforma Ushahidi, que permitió hace 4 años determinar los lugares donde se producían matanzas después de la contienda electoral. Una plataforma que después ha sido copiada en todo el mundo. Es una especie de mapa donde la gente va avisando los lugares donde se producen los enfrentamientos, las persecuciones, adaptada incluso para las catástrofes naturales, en algunos lugares de América Latina, ¿no? El poder teme a las redes sociales, es decir, el poder no queda al margen, y entonces o bien se incorpora para contrarrestar, o bien, si es un poder hegemónico con una capacidad de control, pues elimina el acceso a las redes sociales, como es el caso de Eritrea, que en la práctica está prohibido. No hay un acceso abierto de las personas a Internet. Etiopía, otro caso bajo vigilancia, pero eso no ocurre en la mayoría de los países africanos, a pesar de que viven algunos de ellos bajo regímenes, repito, no legítimos. El poder teme a las redes sociales y las utiliza, como he dicho antes, y entonces o bien abren cuentas para explicar sus haceres, para confirmar esta etiqueta de país que no queda al margen de esta revolución digital, como es el caso de Ruanda, y uno de los primeros tuiteros de toda África es el presidente de Ruanda y de los más seguidos, o en algunos lugares sirve para las propias contiendas electorales para que los candidatos presenten sus programas electorales. Aquí tenemos Facebook en África. El primer lugar es Egipto, pero es otro mundo. Sudáfrica, si nos ceñimos al África subsahariana, Sudáfrica. Nigeria, allí en el África Occidental, Kenia, y en algunos lugares prácticamente poca actividad, ¿no?
en Angola, donde el movimiento anticolonial llega al poder y se perpetúa en el poder y se corrompe hasta límites insospechados. Es decir, Angola es impresionante, la corrupción, sobre todo de la élite, multimillonaria por los réditos de las industrias extractivas, principalmente petróleo y diamantes. Una dictadura que se presenta como legítima porque ha celebrado elecciones y efectivamente las ha ganado, pero no ha habido una oposición porque la oposición la ha comprado. Ha comprado esta oposición, es decir, hay dinero suficiente para repartir para todos. Lo interesante en el caso angolano es de que los jóvenes urbanos, muchos de ellos cercanos a estas élites dirigentes, es decir, muchos de ellos hijos de estas élites dirigentes, con capacidad para tener su smartphone y sus zapatos Nike y tal y cual, cuando traspasas la ciudad llamada de cemento, de cemento y te vas a los barrios africanos, diríamos, encuentras la miseria más absoluta. Protestan contra esta dictadura. Esta primera protesta del 7 de marzo de 2011, 7 del 3 del 11, por eso se llama así. La policía interviene de una forma brutal, hay torturados y a partir de aquí ellos toman el nombre y se convierten en una plataforma de denuncia de estos excesos del régimen. Y ellos mismos, los que participan en esta plataforma, se conocen como centraleiros, ¿no? Es decir, es una nueva forma, diríamos, de conocer a una oposición muy activa, ¿no? Hay vídeos, bueno, es interesante. Aquí veréis lo que es, para confirmaros lo que os he dicho de que el poder naturalmente se incorpora y lo utiliza como instrumento de propaganda. Bueno, esta es una experiencia interesante en Nigeria, de denuncias de los abusos de poder. No tanto del poder central, sino de los abusos del poder, de la corrupción policial, de la administración, y la gente va colgando sus experiencias, pues que fue parado por un policía y le pidieron dinero, lo que sea, ¿no? Yo he intentado buscar en América Latina, he preguntado con personas, nadie me ha dado detalles de que hubiera algo similar en América Latina. Quizá porque tampoco es necesario, porque hay unos medios de comunicación más o menos sanos. Si no son los generalistas, en algunos lugares serán los medios alternativos, pero no es como en el caso africano, que no había de alguna forma una capacidad de salir al exterior. Entonces, el único caso que yo conozco fue la utilización de las redes sociales para las protestas en contra de la corrupción conocida cuando se presentaron los gastos de los Juegos Olímpicos del 2016, ¿no? Mundial, este año que viene, y los Juegos Olímpicos, ¿no? Pasamos a la segunda parte, pero en la que no me encuentro capacitado, diríamos, para hacer una crítica, al contrario, sino como seguidor de la actualidad colombiana, del conflicto desde hace tiempo, destacar, a veces uno no reconoce sus propios méritos, y yo creo que es necesario destacar la vitalidad de la sociedad civil colombiana, que se inventa continuamente, que es capaz de buscar alternativas, que se organiza en momentos difíciles, que es capaz de salir al exterior, que es capaz de presentar sus problemas. Uno de los proyectos que yo creo que es más interesante, me refiero porque
una de las líneas que a mí me interesan es la justicia transicional, la memoria histórica, una memoria histórica que en el caso de España no se ha realizado. No sé si sabéis que el gobierno anterior del socialista Zapatero decretó o redactó una ley de la memoria histórica que ha sido de alguna forma denostada o aparcada por el gobierno siguiente del PP de Mariano Rajoy. Es decir, seguimos sin querer saber la verdad de lo que ocurrió no solo en la guerra civil del 36 al 39, sino de la represión posterior. Creo que es una característica fundamental, si no, no se entiende la España actual, que no es tanto la guerra, que enfrentó a dos concepciones de sociedad, sino la represión posterior, es decir, la aplicación a lo bruto de esta justicia del vencedor, ¿no? Con miles de ejecuciones. Bueno, en todo caso, lo pongo ahí precisamente para destacar los esfuerzos que se hacen aquí, para que en el mismo momento que todavía continúa el conflicto, es decir, no es que se haya acabado y, como decíamos el primer día, no se acabará con la firma, en todo caso la firma será una firma y nada más, la capacidad, de alguna forma, de mirar de una forma crítica sobre este pasado tan doloroso, ¿no? Entonces, yo siempre destaco, y lo presento a los alumnos, esta iniciativa de varias instituciones y de la revista Semana de Verdad Abierta. Yo sé que todos lo sabéis, pero quería de alguna manera nombrarla, porque es una referencia obligada, además, para todo aquel que quiera conocer el conflicto colombiano, ¿no? Entonces yo destaco aquí, contribuye a informar del conflicto sin límites de la lógica de los medios. Eso es fundamental. Permite informar, no la información puntual, inmediata, tampoco de alguna manera aspira a ello, pero sí informar. Y los papeles que está sacando sobre las connivencias de las élites regionales con el paramilitarismo, las élites del aparato del Estado, que vosotros le llamáis establecimiento, ¿no? Son memorables. Contribuye a recordar y no olvidar, que esa es la premisa fundamental. Sobre todo porque lo exige la salud mental de la sociedad, aparte de que sea una exigencia que yo creo que necesaria para las víctimas. Y se convierte también en un depósito de memoria, es una especie de depósito de todo esto que ocurrió, ¿no? Y en segundo lugar, que yo conozco al director, Gonzalo, y le dije, ¿no? El trabajo realizado, que es encomiable, creo que no tiene una traslación a la sociedad. Es decir, y estoy seguro que si saliera a la calle e hiciera encuestas, el 99% no saben que hay un trabajo laborioso del Centro de Memoria Histórica para entender. Bueno, aquí tenéis. Recomendable para los que no lo conozcan, sobre todo sus informes, multimedia, vídeos, audios. Es espectacular, que además yo creo que no se encuentra en otros conflictos. Como mínimo yo no lo conozco en otros conflictos. La capacidad, en el mismo momento de que eso todavía se está en conflicto, a ya pensar el post-conflicto. Y muchas gracias. Damos agradecimiento al profesor Anthony Castel por su seminario Comunicación, Conflicto y Paz. Los esperamos en una próxima ocasión.